hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital de Conclusión, por Televisión Regional, acercando la realidad para poder repensarla juntos y dar ese debate necesario desde este lugar. Hoy tenemos una charla con referentes sindicales que tiene que ver con un anclaje que venimos tratando desde siempre, que tiene que ver el lugar que ocupan las y los trabajadores en un contexto, en una coyuntura sumamente difícil y en donde las medidas económicas, las medidas sociales vemos que siguen quedando muy atrás para la enorme necesidad que hay en el sector que viene luchando, pero que viene siguiendo con esa metáfora de la tortuga y la zanahoria desde atrás a un nivel inflacionario verdaderamente complejo. Presentamos el programa de hoy y ya charlamos con los invitados. La crisis económica con profundo anclaje en lo inflacionario se devora día tras día los salarios y los sueños de los distintos sectores de una sociedad que resiste a duras penas. Si bien cabe destacar que el empleo ha crecido, los sueldos siguen devaluándose con un ritmo frenético. Tener un empleo, aún en el sector formal de la economía, ya no es sinónimo de no ser pobre. Datos de la UCA advierten que el 12,6% de los trabajadores con empleo pleno, es decir, en línea con los requisitos legales, era pobre al año 2021, cifra que se incrementó notablemente en relación con el 8,1% de hace más de una década. El tiempo transitado de este 2022 nos muestra claramente que, debido al brutal índice inflacionario, los porcentajes se han elevado generando una profunda preocupación. Una de las conclusiones más notables es que el 12,6% de la población ocupada mayor de 18 era pobre a pesar de contar con un empleo de calidad. Se trataba de trabajadores dependientes o independientes, con aportes jubilatorios al día y continuidad laboral. Hoy en Catalejo, la resistencia de los trabajadores bajo un contexto inflacionario. Ahí estaba la presentación. Ya saludo a Juan Pablo Casielo, secretario general de ANSAFER Rosario, Marco Pozzi, también lo mismo, secretario general, pero de Aceiteros Rosario. Bienvenidos y gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, la convocatoria, si bien la estábamos presentando, tiene que ver con esto, ¿no? Vemos por ahí que van cambiando ministros de Economía, vemos una importantísima y prácticamente constante manifestación de orgas sociales en la calle, ¿no? El movimiento piquetero en todo su esplendor, y en el medio también, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras, porque da la impresión de que en este contexto socioeconómico asfixiante también están permanentemente en lucha, en el caso de la docencia también llevando adelante una medida de fuerza, y de aceiteros que por ahí siempre se lo ve como el sindicato que mejor está desde, digamos, la cuestión salarial, siempre también en pie de lucha, porque bueno, hay que dar las batallas con las grandes agroexportadoras. Arrancamos por Juan Pablo, si te parece, contexto álgido, no voy a decir acostumbrado, pero sí un contexto álgido que vuelve que se repite, por lo menos. Que se repite, que vuelve a impulsar una medida de fuerza y reclamos que son prácticamente históricos. Sí, estamos hoy cumpliendo las segundas 48 horas de paro, semana pasada y esta. Sí, con una discusión centralmente que tiene que ver con lo salarial. Hay otras cuestiones que tienen que ver, sin duda, muy importantes con las condiciones de trabajo, una serie de problemáticas que nos ocupan, pero... El mobiliario también, ¿no? También, ¿no? Los edificios escolares, bueno, una cantidad de cuestiones que están en el centro, pero sin duda lo salarial en este país, lamentablemente, y más en estos tiempos que corren, ocupa un lugar indiscutible, ¿no? Nosotros firmamos un acuerdo salarial en marzo, ese acuerdo salarial, como le pasó a la mayoría de los gremios, quedó corto, claro. La inflación claramente lo superó, y bueno, el gobierno se ha empacado, ni siquiera se sienta a discutir, realmente es una situación grave. Nosotros tenemos una ley de paritarias que obliga a la otra parte, en este caso al empleador, cuando los gremios solicitan la reunión paritaria, está obligado a sentarse. Podrá decir, claro, tengo esto, no tengo... Bueno, a negociar, después se ni siquiera soy una actitud de patrón de estancia, estoy por encima de la ley, y bueno, todo eso entre que el salario no alcanza, que la inflación claramente nos ha superado, y esta actitud tan autoritaria del gobierno, bueno, ha generado este proceso de lucha muy importante, con una votación contundente, con 32.000 compañeras y compañeros votando en toda la provincia, con 2 semanas de paro de acatamiento total, con una marcha muy importante que hicimos la semana pasada en Rosario, y otra marcha importante que hicimos ayer en Santa Fe, en los 2 casos en unidad con el SADOP, y también en Rosario con los compañeros y las compañeras de Cyprus y de ATE Rosario. Así que bueno,
Estamos definiendo ahora y reclamando para ver cómo damos continuidad a este plan de lucha, porque recién estamos a hoy, 11 de agosto, y el gobierno dice, hasta septiembre no nos sentamos. Me parece que vamos a un escenario de más conflictividad. Marco, bueno, desde Aceiteros, esta coyuntura que claramente también los agrupa, ¿no? Como integrantes del movimiento obrero organizado, como un sindicato siempre, también tanto en la federación como a nivel local, que se abroquela cada vez que hay que dar una medida de fuerza, un plan de lucha. ¿Qué visión tienen, digamos, lo charlamos fuera de micrófono, fuera de aire, resulta asfixiante para todo el amplio sector popular y que incluye claramente a muchos trabajadores que hoy están por debajo de la línea de pobreza? Sí, vos sabés, Ale, que nosotros anticipamos la paritaria en julio. Hicimos una revisión que estaba pactada para septiembre, y en eso se movió bastante rápido, claramente porque había necesidad tanto de las empresas de seguir produciendo como del Estado de seguir recibiendo dólares, ¿no? Pero pensaba en esto que contaba Juan Pablo recién y digo, es el castigo a los esenciales, ¿no? Los docentes, la salud pública. Nosotros fuimos esenciales, y hay una desatención permanente de las necesidades reales de los trabajadores. Yo creo que como sindicato, y es un poco lo que estamos pensando en Aceiteros, hay que ir haciendo una autocrítica y repensar el movimiento obrero, reagruparnos, orientarnos de otra manera. Hasta acá fue muy bastardeado el movimiento obrero por cuestiones políticas partidarias, con intereses particulares. Creo que hay que dar una vueltita de rosca, aprovechar que hay mucho recambio en los sindicatos y en lo posible organizarse de otra manera para que sea un solo conjunto, sea claro, todo un solo conjunto, digo, del sector privado y del público, porque en definitiva, a la hora de sufrir las consecuencias de una realidad política como la de hoy, no hacen distinción de camiseta. Totalmente. Más por el lado de Marco también, imagino, ¿no? No, ya que sí, esa preocupación realmente que en la crisis que está hoy en este país, que no tengamos medidas nacionales que unifiquen al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, es realmente una preocupación central, ¿no? Me parece que hace falta que la clase de conjunto aparezca en escena como protagonista. No está pasando y hay responsabilidades de eso. Evidentemente hay una cantidad de conducciones de gremio que parece que están más preocupados en llevarse bien con los gobiernos nacionales o provinciales que en cómo están la situación de los compañeros y las compañeras por abajo, ¿no? Me parece que hay una marca fuerte de esta etapa. Nosotros ayer, también hay que decirlo, fuimos parte de un paro nacional. La CETERA ayer yo creo que se vio obligada, ¿no? Hay una cantidad de provincias, somos 10 las provincias con gremios docentes en plan de lucha, y también porque hubo hace poquito, hará 10-15 días, una condena a Santiago Gutman, compañero que era, ya no lo es más, el secretario general de los docentes de Chubut, que por los incidentes, ¿se acuerdan? Cuando estuvieron varios meses sin cobrar, por unos incidentes que hubo frente a la Casa de Gobierno, lo condenaron hace unos días a 3 años de prisión. Y bueno, me parece que ese conjunto de cosas obligó a la CETERA a definir un paro nacional que se hizo ayer y se cumplió bien en casi todo el país. Bueno, no alcanza, ¿no? O sea, nosotros estamos planteando, en relación a la CETERA, hace falta darle continuidad a eso, pero un poco tomando el planteo de Marcos como clase. El conjunto de las organizaciones sindicales deberíamos estar trabajando en unidad y evidentemente eso no está pasando y hace falta. ¿Qué lectura se hace del gobierno nacional, ¿no? que había una necesidad imperiosa que era terminar, ¿no? con los 4 años de un sacreo de una derecha que siempre, cuando viene, llega y se impone, lo hace sin pudor? Y si bien por ahí existía alguna expectativa, ¿no? en esta necesidad primero de cortar, ¿no? con la seguidilla de operaciones de la derecha, que si bien después nos deja una deuda criminal, digo, ¿qué expectativas había y cuál es la realidad de un gobierno que ha cambiado ministros de Economía, que da la impresión de que uno permanentemente está atento, si bien claramente la lectura política de uno siempre es mucho más profunda, ¿no? más minuciosa, da la impresión de que uno espera siempre, ¿no? esa postura económica que no llega y se va profundizando cada día más a lo conservador, ¿no? y al cobijo del mercado? La expectativa, primero yo creo que la expectativa era buena inicialmente, digo, después de 4 años de Macri nos ubicó a todos en un gran frente opositor. Igualmente nosotros desde Aceiteros la expectativa de que un gobierno
nos proteja o contemple necesidades de los trabajadores, la verdad que la vemos bastante lejos. Hace mucho tiempo que no hay una transferencia de poder que permita que los trabajadores tengamos otra forma de posicionarnos en las calles, en los lugares de trabajo. Entonces, no eran altas, sí tenía más que ver con sacar lo que estaba, que era muy malo. Y bueno, y el gobierno mismo se encargó a los 6-7 meses de demostrarnos que con Vicentín, por ejemplo, no iba a hacer nada. Claro. Y nos dejó pagando. Ahí comienza una claudicación importante, me parece, ¿no? Sí, nos dejó pagando en las calles, porque en plena pandemia hicimos una gran movida con los compañeros de otros sindicatos. Me acuerdo que el compañero acá, Juan Pablo, contaba los autos en bicicleta alrededor de la marcha. Fue una marcha en vehículos porque la verdad que estábamos en pandemia, no nos podíamos juntar. Claro. Pero fue una marcha importante. Toda acá. una movida importante. Fue una movida muy ¿no? importante, sí. En ese momento sin duda fue muy importante. Claro. Sí, acá en Reconquista y bueno, retrocedió antes de que se venza el decreto, retrocedió, Claro. lo dio de baja. Digo, ahí ya nos dio un poco, nos hizo una demostración de hasta dónde se iba a meter con el poder real. Exacto. Con el poder real corrupto además. Totalmente. Corrupto, porque digo, estamos, o se ve... Sí, una cúpula empresarial que nos dé un fangote de guita a cada uno de los argentinos, ¿no? Porque se ve cómo se estigmatiza la huelga, claro, y no cómo se estigmatiza a estos tipos que se la claro, chorearon, que se la robaron y que te pasean en un yate por enfrente acá, en el río. a sola firma eran los créditos, ¿eh? A sola firma te daban 6 millones de dólares en 15 a 20 minutos, ¿no? Y en un horario Claro, generalmente que no era bancario. totalmente, Todo ese tipo de situación. Entonces, la verdad que desde la mitad de la pandemia en adelante definimos empezar a trincherarnos nuevamente, a prepararnos, a tratar de estrechar lazos con otros sectores, por ahí con sectores que pertenecen al mismo sector económico nuestro. Tiene que ver con Urgara, tiene que ver con el SUPA, tiene que ver con transporte, digo camionero. claro. Pero está claro que una salida positiva de todo esto va a surgir de la unión de todos los trabajadores, ¿no? En todo caso, elaboraremos herramientas nuevas y usaremos los sectores que más poder tienen para poder avanzar, porque la poquita expectativa que teníamos al inicio, yo creo que se fumó. cayó. Sí. Te sumo, Juan Pablo. Sí, no, sin duda, aún los que teníamos pocas expectativas nos Imaginé que iba a ir por ese lado. hasta esas pocas expectativas, Claro. ¿no? Realmente Se fumaron las poquitas que había, las digamos. poquitas que había, sí. Y que juntó, ¿no? Costó mucho, digamos, Sí. hacerlas fuertes. Y está bueno recordaron ustedes que lo de Vicentín fue un quiebre, o sea, era la expectativa que podía haber de un gobierno que estuviera dispuesto a avanzar en algo. Yo recuerdo cuando fue la presentación, de decir, vamos a estatizar, vamos a avanzar, como que a todos, me parece, Sí, que estamos, sí, los que bueno. estamos en la misma vereda, digamos. Dije, bueno, Un paso, vamos. por fin. Claro, por fin, digo, lo que Un estamos lugar por tanto donde tiempo avanzar. esperando, claro. Y después retroceder, bueno, y de ahí para acá me parece. Fueron fue todas todo claudicaciones, ¿no? Fueron todos retrocesos. Claro. Y sí, incluso más allá de las más o menos expectativas, efectivamente creo que todos y todas podemos estar de acuerdo que dejar atrás 4 años de macrismo era sin duda un paso necesario. Claro, sí, totalmente. Nos oxigenó un poco al movimiento popular en general. Eso, Claro. Pensar que el macrismo podía ser reelecto era realmente Sí, una sí. pesadilla Totalmente. que nadie la quería. Y como nadie la estaba saga dispuesto. de Martes 13, que no terminaba más, ¿viste? Tenía más de 15 capítulos. Pero bueno, el problema es que con todo este proceso yo creo que lamentablemente, porque sigue siendo un debate, un debate que nosotros damos a veces al interior del gremio, con sectores que siguen de alguna manera bancando al gobierno nacional y aparece siempre todo esto, ¿no? El problema es la derecha, entonces hay que bancar porque si no viene la derecha. Y me parece que el proceso que se viene dando en este tiempo es que Abonando, ¿no? en ese sentido Ujú. lo que se hace es correrse cada vez más a la derecha, asumir cada vez más el programa de la derecha y también lamentablemente de esa manera pavimentarle el camino a la derecha. Claro. Digo, me parece que hay que hacer un giro, hay que plantear otra cosa y volvemos a lo que decíamos antes del movimiento obrero en la calle, de las organizaciones sociales exigiendo otro camino, porque si nos quedamos así, sosteniendo a este gobierno porque viene la derecha, se viene la derecha de punta a punta. Y con más fuerza. Hacemos un cortecito, ¿les parece? Dale, Y ya bueno. regresamos, dale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, 15.
6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Muy bien, estamos de regreso en la segunda mitad ya con usted. Y de Gentile. repente aparecí. Aparece usted, bueno. Claro. Es los gajes del oficio. Exacto, bueno. La información es tan rápida, ¿no? La que disculpa por llegar un Claro. poquito tarde, pero bueno, nos reincorporamos para esta Lo pondremos en segunda discusión etapa. con la producción. Exactamente, si vuelvo en el próximo programa. Y si usted, si no está presente, sabe cómo es esto, ¿no? Le pasó a Canosa, no. Bueno. No, bueno, pero Canosa está... Claro. Hizo la del coyote con el que se voló sola. Bueno. Sí, exactamente. Bueno, Totalmente. aquí estamos y vamos a continuar con Sin duda. Catalejo. Estamos con Juan Pablo y con Marco hablando un poquito de la coyuntura, el contexto de las y los trabajadores. Y queda algo claro que siempre es materia de debate, o por lo menos que sirve como punto, ¿no? Para poder llegar a complejizar este debate que por ahí suele ningunearse o polarizarse de una manera que no sirve, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, que ese me parece sigue siendo, ¿no? El eje central de un país que por ahí no debemos acostumbrarnos que lo tilden de pobre, sino que es un país rico, pero extremadamente desigual, y esa me parece que la puja distributiva sigue siendo donde hay que anclar el debate, ¿no? Sí, por lo menos es una parte central de la discusión. Yo creo que en pocos momentos se ha notado eso como ahora, porque nosotros tenemos una situación, y repetimos que hay una situación de mucha crisis, y efectivamente es así, pero me parece que la marca principal hoy, por lo menos en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía de nuestro país, para mí tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Porque hay sectores que le está yendo muy bien, digamos, es distinta de la crisis del 2001, otras crisis en donde por ahí la economía se trababa, Claro. y había una cantidad de dificultades donde, bueno, siempre había algunos que le iban mucho mejor, pero la crisis era muy generalizada. Y me parece que es un dato de la realidad actual diferente, que tiene que ver con un salto en la desigualdad, con un retroceso en el tema de la distribución, y cómo hay, y eso se ve mucho en Santa Fe, pero es un tema nacional, no es santafesino nomás, donde hay sectores de la economía que le está yendo muy bien. Exacto. Hay sectores que están haciendo mucho dinero, y que eso se expresa. Y que Cuando se hay ve. dolor de un lado es como que del otro lado siempre está esa garabía, ¿no? Claro, ¿no? Pero ahora, viste, hay mucho. Lo que No, siempre pero los gana. que siempre ganan están ganando mucho. Lo que tiene Claro. que ver con, digamos, todo el sector agroexportador, ni hablar. La automotriz le está yendo muy bien. La construcción está en un boom muy importante. Digamos, sectores del comercio también. Digamos, hay todo un sector que está yendo muy bien. Y bueno, hay una inmensa franja en la pobreza, en la miseria. Y con este elemento que cada vez se analiza más, que me parece que hay que detenernos y nos toca a nosotros como dirigentes sindicales una reflexión fuerte sobre eso, porque cómo ha crecido el dato de trabajadores pobres, ¿no? Claro. Esto de trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza Claro. no es parte de la historia de nuestro país, es parte de nuestro presente. Totalmente. Antes no Es pasaba. una alerta Tener un importante. trabajo Claro. era una garantía de no estar en la pobreza. Bueno, hoy no es así, ¿no? Y en un momento fue que tener un trabajo en blanco bueno, ahora hay una cantidad muy grande de trabajadores y trabajadoras en blanco por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y eso me parece que pone a las claras un proceso de concentración de la riqueza y de retroceso en la distribución muy importante. Y bueno, me parece que de eso tenemos que hablar y volvemos al comienzo, tiene que ver con la necesidad de aparecer fuerte como clase en reclamando estos cambios, ¿no? Bueno, Marco, a continuación de Juan Pablo, imagino que vas por el mismo lado, ¿no? Esto de redistribuir, de tratar de focalizar a dónde, ¿no? Se concentra la riqueza de un país que evidentemente no derrama. En esta cuestión no del derrame, lo que derrama es dolor y angustia. Sí, está claro. Sí, vamos por ese lado, nosotros creemos que el salario mínimo vital al que nosotros accedimos, que como el nombre dice es salario mínimo, lo que uno mínimamente necesita Claro. para vivir, tranquilamente lo podrían cobrar todos los trabajadores a partir de una redistribución de la riqueza. Pero también tiene que ver con esto que hablábamos antes, la transferencia de poderes grandes que hubo en la época del macrismo, hizo que hoy nos encontremos sin herramientas para eso, con otra forma de tercerización, con una transformación en las contrataciones a los compañeros trabajadores que hace que, por más que tengan un trabajo en blanco, que sean asalariados, que tengan trabajo en relación de dependencia, sean trabajadores pobres. Claro. Entonces me parece que tiene que haber una transformación ahí, tiene que haber un cambio. Después sí, plenamente confiamos en que hay que pensar una redistribución de la riqueza, ¿sí? Diferentes sindicatos, ¿no? Se agruparon de Rosario, también algunas agrupaciones sociales, en torno a esto de lo que fueron los allanamientos, ¿no? A diferentes sindicatos.
y una cuestión de lo llamamos una cuestión de persecución, ¿no? No solamente a lo que son las protestas sociales, sino también a lo que son las labores sindicales. Bueno, ¿qué piensan al respecto de esto ustedes? No, sin duda una preocupación. Ahí comentábamos justamente que ayer estábamos en el paro de Cetera, que tenía que ver con rechazar la condena a un compañero a 3 años de cárcel por unos incidentes frente a Casa de Gobierno en Chubut. Digamos, sin duda, si bien hay una cantidad de conducciones sindicales disciplinadas y que controlan buena parte del movimiento obrero, también hay una cantidad de sectores muy importantes que todo el tiempo estamos protagonizando luchas, y está claro que la continuidad del ajuste, la necesidad de sostener el acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, todo esto nos plantea necesariamente para nosotros y nosotros por lo menos la necesidad de salir a la calle, y hay una apuesta, me parece, a controlar eso. Entonces, claro, sin duda, en el sur ha habido muchas condenas a compañeros y compañeras que luchan. Bueno, vos hacías referencia a esto de los allanamientos. Me parece que distintos sectores del poder siempre están atentos a buscar distintos mecanismos para controlar la protesta. Demonizar en la opinión pública y criminalizar, ¿no? Así es. Esas cosas me parece van un poquito de la mano para poder seguir avanzando con estas políticas, ¿no? Marco, y el tema también de lo que se viene, ¿no? Es un movimiento importante de la CGT, que da la impresión, esto también por ello charlamos siempre, que siempre llega tarde, una CGT que tuvo bastante errática en los 4 años de Cambiemos. Consignas. Hay algunas consignas que son claras, que son concretas, bajo un contexto sumamente asfixiante. Sí, concretas puede ser la consigna, clara difícilmente, porque la marcha del 17, claro, nosotros pertenecemos a la CGT y vamos a participar. Es una marcha sin paro y es una marcha en contra de los especuladores. O sea que no hacerle un paro a los especuladores, claro, es como que, bueno, una caricia en la espalda. Me parece que llega tarde, como vos decís, llega con poca claridad sobre lo que tendría que ser. Exacto. Me parece que esta marcha tendría que haber pasado antes de la pandemia, durante la pandemia, y ahora quizás ahora el movimiento obrero estaría en otro lugar, quizás. Tampoco nada asegura nada, salvo la huelga, ¿no? Pero me quedé un poquito enganchado con lo que decía Juan Pablo, y nosotros venimos pensando esto, la cuestión de la estigmatización de la huelga, de la lucha. Digo, para nosotros, para los trabajadores, si hay algo que nos resuelve los problemas son las huelgas, las luchas, pelear en los lugares de trabajo, y a su vez nuestros mismos compañeros no entienden de luchas de otros. Claro. No entienden de lucha de los docentes, no entienden de lucha de la salud, y quizá no la compartan. De los trabajadores de salud, claro. Entonces estamos dando una disputa ahí que tiene que ver con esto, con dar una discusión de la batalla cultural real, porque digo, nosotros tenemos compañeros o existen trabajadores que ni siquiera les causa asombro que Funes de Rioja salga a decir que hay que bajar salarios para que haya mayor productividad. Y sí los asombra que el secretario general de cualquier sindicato diga, tenemos que ir a la huelga. Claro. Entonces me parece que hay una lucha que dar ahí, más allá de que hay un daño es totalmente esperable, el común de los laburantes terrible. Sí. Es totalmente esperable que desde los lugares de poder se condene la lucha, se condene la huelga, pase esto que pasó con el docente en Río Negro, en Chubut. Ahora, lo que duele y lo que habla de un desprendimiento de su propio sentido de pertenencia en los trabajadores es esto, que no haya un apoyo. Claro, no verse reflejado en la lucha del otro, de la otra. No sentir esa empatía que es necesaria en este tipo de momentos, me parece, ¿no? Sin duda alguna. Es necesario, me parece, siguiendo tu concepto, digo, hay muchas personas, muchos gremios, ¿no?, que están haciendo lo mismo en diferentes lugares, ahora la cuestión es agruparse. Sí, sin duda esa necesidad, por eso valoramos, aunque quedaba corto lo del paro de Cetera ayer, es una necesidad para nosotros los estatales salir todos juntos a pelear, eso te da mucha fortaleza, y me parece que esa unidad está faltando, ¿no? Es una responsabilidad, en principio, de los que somos dirigentes, seguir buscando caminos de unidad, porque los de arriba tienen bastante capacidad para unificarse como se tienen que unificar, y a nosotros nos cuesta mucho más, ¿no? Y esto que decía Marcos, ¿no? Esta disputa casi cultural, incluso con sectores
de otros gremios, ¿no? Claro. Sobre el derecho a la huelga, sobre Claro. el valor de la huelga. Realmente es un debate a dar. A nosotros nos pasa todo el tiempo, sin duda, y esta cuestión, ¿no? De estigmatizar la huelga docente, esta preocupación de la clase que pierden los chicos, que sin duda es un dato. Y le digo, pero se pierden clases por tantos motivos, y eso de pronto no aparece, ¿no? Digamos, nosotros tenemos muchas escuelas secundarias donde los chicos hoy, agosto de este año, van a clase semana por medio porque no tienen aulas. O sea, todos esos chicos pierden la mitad del año porque no le garantizan las aulas. Bueno, de eso no se habla. Las deserciones escolares por la vulnerabilidad, ¿no? El grado de Claro, vulnerabilidad. toda esa situación, Claro, la cantidad de escuelas que los chicos no pueden dar clase en condiciones porque se mueren de frío. Bueno, hay un montón de problemas que realmente están afectando todos los días la posibilidad del aprendizaje de los chicos. Y parece que eso se pone en cuestión solamente el día en que nosotros, por las necesidades que tenemos, definimos un paro. Bueno, Claro. me parece que es parte del debate. Tal cual. Nos queda nada. Nada, Si sí. le parece, le pregunté a Marco y a Juan, un cierre reflexión, final, una sí. reflexión final. Siempre estos llamados por ahí a la conciencia, ¿no? de clase, que por ahí tanto cuesta sostener, como bien decía Marco, pero que bueno, hay que seguir insistiendo. Una reflexión, Marco, final y después le pedimos a Juan Pablo. Me parece que siempre estamos a tiempo de iniciar algo nuevo los trabajadores, que es necesario reacomodar las fichas, sobre todo acá en Rosario, que es un lugar muy combativo, que en pandemia fuimos los únicos que hicimos un acto para el 1 de mayo, una radio abierta en la plaza. Digo, tenemos esa cuestión de rebeldía de la clase trabajadora acá en Rosario, que no en otros lugares por ahí no se nota. Empezar a encolumnarnos de nuevo para lo que venga, para salir, para poder corrernos de este lugar que nos deja en una posición bastante incómoda, y bueno, seguir el movimiento para poder cambiar lo que viene pasando. Totalmente. Juan Pablo. No, para nosotros lo que se viene sin duda va a tener que ver con en lo inmediato, con la anticontinuidad de este plan de lucha. Inevitablemente va a ser así por la actitud del gobierno provincial. Y bueno, y sí, sin duda compartir la reflexión de Marco. Digamos, pensar la necesidad de proyectar otro futuro, y no lo hacemos en el aire. Digamos, tenemos una ciudad y un movimiento obrero rosarino con una tradición muy fuerte, de unidad, de luchas importantes. Digo, me parece que ahí hay una cantidad de reservas en donde nosotros podemos apostar a nutrirnos para pensar eso. Tenemos que dar luchas de otra manera, con otra unidad, y creo que hay condiciones para eso si sabemos ir encontrando los caminos. Totalmente. Bueno, muy agradecido por el tiempo. Muchísimas Marco gracias a Pozzi, ustedes Juan Pablo Casielo. por la invitación y la charla. Gracias. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Ha Y estado vuelvo en otro sector. Yo Poquito después tiempo, no. poquito tiempo. No, ya la próxima espero que pueda ser No, la próxima de tiempo completo. Tengo asistencia. No part-time, como se No, dice. tengo asistencia perfecta, así Sí, que no eso me es puede cierto. decir nada. Nos reencontramos la semana próxima. Claro. Estuvo Fabián Arias, Hernán Cabrera, como siempre, colaborando con nosotros. Y hasta la semana próxima con más Catalejo. Dale, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del